Muy buenas a todos. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje alucinante, un viaje en el tiempo para desenterrar las raíces de una idea que, bueno, casi todos creemos conocer muy bien. Una idea que siempre asociamos con el mundo moderno, pero cuyos orígenes son, de verdad, mucho pero que mucho más antiguos. La pregunta que nos va a guiar en todo esto es simple. ¿Es el comunismo un invento de los últimos 200 años? A ver, la respuesta corta sería un no rotundo, pero la respuesta larga, esa es la que es de verdad interesante. Así que vamos a desmontar juntos esa idea preconcebida. Y es que es inevitable, ¿verdad? Para casi todo el mundo, la palabra comunismo nos trae a la cabeza la imagen de Karl Marx, el siglo XIX. La asociamos directamente con la revolución industrial, con las fábricas, con esa crítica tan concreta al capitalismo moderno. Sin embargo, la tensión que hay en el fondo de todo esto, ese conflicto eterno entre la riqueza de uno y el bienestar de todos, entre lo que es de mi propiedad y lo que compartimos, esa historia no empezó en las fábricas de Manchester, ni mucho menos. De hecho, este debate es uno de los más persistentes de toda la historia humana. Es una conversación que podemos rastrear hasta los profetas de la antigüedad, hasta los filósofos griegos, hasta los primeros cristianos. Es, en definitiva, una historia milenaria. Venga, pues empezamos. Nuestra primera parada va a ser el mundo antiguo, porque es ahí donde arranca esta historia, mucho, mucho antes de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Fijaos qué curioso. En el antiguo Israel, la lucha de clases era en realidad una batalla teológica. Por un lado teníamos a Yahvé, el dios de las tribus del desierto que representaba a la comunidad, la justicia, la misericordia, vamos, el dios de los pobres. Y en el otro lado del ring estaba Baal, el dios cananeo de la fertilidad, de la riqueza, adorado por los terratenientes ricos. Así que la lucha entre ricos y pobres era en esencia una lucha entre Yahvé y Baal. Y esta lucha, claro, inspiró una ira profética que es, bueno, es increíble. Personajes como el profeta Miqueas no se andaban con rodeos, ¿eh? Lo que leemos aquí no es un simple reproche, es un auténtico grito de rabia contra la clase dirigente, a la que acusa directamente de pervertir la justicia. Y la amenaza no puede ser más clara. La injusticia social va a traer la destrucción divina. Es una condena política con tintes apocalípticos. Bueno, y de Israel nos vamos a la antigua Grecia. Aquí, el gran filósofo Platón, en su famosísima obra La República, diseñó el plano de lo que para él era una sociedad ideal. Y lo más radical de su propuesta tenía que ver con la clase gobernante, los guardianes. Para evitar la corrupción, Platón decía que no debían poseer absolutamente nada a título privado, ni tierras, ni casas, ni dinero. Vivirían y comerían juntos, en común, dedicados en cuerpo y alma al bienestar del Estado. La idea era eliminar de raíz el egoísmo que nace de la propiedad privada. Y si viajamos a Roma, la situación estaba que ardía. El reformador Tiberio Graco soltó estas palabras para denunciar la tremenda hipocresía de la República. Imaginaos la escena. Los soldados que estaban conquistando el mundo para Roma no tenían ni un trozo de tierra que fuera suyo. Mientras defendían las riquezas de los poderosos, ellos y sus familias vivían prácticamente en la calle. Esta cita captura a la perfección esa tensión social que llevó a gente como los Gracos a proponer reformas agrarias radicales, unos intentos de redistribuir la tierra, que por cierto, les costaron la vida. Y casi por las mismas fechas, en Judea, estaba surgiendo un nuevo movimiento que llevaba estas ideas todavía más lejos. Las primeras comunidades cristianas no solo predicaban que había que despegarse de lo material, sino que lo practicaban de una forma muy, muy literal. En los Hechos de los Apóstoles se cuenta cómo los creyentes lo tenían todo en común, vendían sus posesiones y repartían el dinero según lo que necesitaba cada uno. Era, por así decirlo, un comunismo voluntario y de base. Esta declaración de Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, es que es asombrosa por lo explícita que es. Describe una sociedad donde la propiedad, que era la fuente de todos los conflictos en el mundo romano, simplemente se disuelve en la comunidad. Consideramos todas las cosas propiedad común, dice, excepto nuestras mujeres. Esta pequeña aclaración, que seguramente estaba pensada para diferenciarse de algunas costumbres paganas, nos demuestra que la comunidad de bienes no era una metáfora poética, sino una práctica real y tangible. Claro, con la caída de Roma, uno podría pensar, bueno, pues hasta aquí llegaron estas ideas tan radicales. Pero nada más lejos de la realidad. No desaparecieron, sobrevivieron y se transformaron en el mundo medieval, y lo hicieron por dos caminos muy distintos. Por un lado, dentro de la Iglesia, en los monasterios, y por otro, fuera de ella, en los movimientos que eran considerados heréticos. A ver, el monacato empezó como un intento de recrear esa vida comunal de los primeros cristianos. Órdenes como los benedictinos se basaban en la pobreza, en el trabajo manual y en la propiedad en común. El problema es que este ideal a menudo seguía una trayectoria un poco trágica.
Su piedad y su buena gestión hacían que recibieran donaciones enormes de tierras y riquezas, y con el tiempo muchos monasterios se convirtieron en corporaciones feudales inmensamente ricas, y los monjes pasaron de ser trabajadores a ser señores, lo que contradecía por completo su propósito original. Y como respuesta a esta corrupción, ¿qué pasó? Pues que surgieron muchos movimientos que la Iglesia, claro, rápidamente tachó de herejía, pero que en el fondo no eran más que intentos de volver a las raíces. Grupos como los cátaros o los valdenses miraban la riqueza de la Iglesia y la acusaban de haber traicionado a Cristo. Su herejía era en realidad muy simple. Exigían volver a la pobreza de los apóstoles. Para ellos, tener propiedades privadas era incompatible con una vida cristiana de verdad. Y llegamos a los albores de la era moderna. Aquí las ideas antiguas no solo es que sobrevivan, es que explotan con una fuerza totalmente renovada, tanto en los libros de los intelectuales como en las batallas sangrientas de los oprimidos. Es que aquí vemos cómo confluyen dos mundos de una forma espectacular. En Inglaterra, el humanista Tomás Moro imagina utopía, una sociedad perfecta, sin propiedad privada, un ejercicio intelectual, vamos. Y casi en el mismo momento, en Alemania, cientos de miles de campesinos no están escribiendo libros, están tomando las armas. Su lucha no es una utopía, es una revuelta desesperada por la justicia. El sueño del filósofo y la lucha del pueblo sucediendo a la vez. Y ojo, porque los 12 artículos no eran una simple lista de quejas, eran un manifiesto revolucionario en toda regla. Los campesinos exigían el fin de la servidumbre, la devolución de las tierras comunales que los nobles les habían quitado y el fin de impuestos abusivos como el caso de muerte, que básicamente permitía al señor llevarse lo mejor que tenía un campesino fallecido, dejando a su familia en la miseria. No eran peticiones abstractas, eran demandas económicas súper concretas para recuperar su dignidad y su forma de vida. Pero lo más potente de todo, lo que de verdad es increíble, es cómo justificaban estas demandas. No lo hacían con una teoría económica, sino con una teológica. Este trocito del tercer artículo lo deja clarísimo. Si Cristo murió por todos por igual, ¿cómo puede un hombre ser siervo de otro? Estaban usando el lenguaje de la fe para exigir igualdad social. La redención divina se convertía en un argumento para la emancipación aquí en la tierra. Era una declaración radical que hacía temblar los cimientos del orden feudal. Y al mirar atrás en todo este largo viaje, vemos un hilo conductor muy claro. Esta historia, que a menudo se nos presenta como si fuera un producto del siglo XIX, tiene en realidad un linaje mucho más profundo, mucho más persistente. La conclusión es casi ineludible. La tensión entre lo mío y lo nuestro no es moderna. Es una de las preguntas fundamentales con las que la humanidad ha tenido que lidiar durante milenios. Se ha expresado con el lenguaje de la religión, de la filosofía, de la rebelión, ha tomado formas distintas en épocas distintas, pero la cuestión central sobre cómo organizar la sociedad y repartir los recursos sigue ahí. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. ¿Qué tiene esta idea de la comunidad de bienes, del rechazo a la propiedad privada, que la hace tan recurrente? ¿Por qué, a pesar de haber sido reprimida, condenada y tachada de utópica una y otra vez, vuelve a surgir en momentos de crisis y de desigualdad? Quizás su persistencia nos dice algo muy profundo sobre la naturaleza humana y sobre nuestra búsqueda que parece no tener fin de un mundo más justo.